Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad y felicitarlos a todos ustedes porque a través de todos estos retos de la pandemia han estado firmes, han seguido sus trabajos, ya sea a distancia, presencial, de forma híbrida, han continuado colaborando con esta tan importante misión y han sido excelentes colaboradores del instituto y el instituto ha colaborado con ustedes. Así que felicitaciones a todos ustedes, felicitaciones a Alberto y a su equipo de trabajo por todo lo que han hecho hasta ahora. Y esta mañana me conecté desde el inicio y ha sido muy interesante y muy amena esta actividad. Así que a pesar de la distancia, creo que ha sido igual o hasta mejor que si hubiera sido presencial. Así que no se preocupen porque no podamos estar cerca. En algún momento lo estaremos de nuevo. Voy a tomarme unos minutos, ¿verdad? Para hablar sobre el COVID-19, cuál ha sido su trayectoria y ver cómo ha evolucionado el asunto desde el punto de vista estadístico. Y le voy a pedir a Alberto que me pueda interrumpir cuando me queden 10 minutos. Yo voy a estar pendiente, pero por si acaso. Para entonces, cuando me queden 10 minutos, pues saber que tengo que hacer ir finalizando el tema y dejar un espacio para preguntas. Así que, Alberto, me puedes interrumpir cuando llegue ese momento. Ok, no hay problema. Sí. Lamento que Luis Boboni no pueda participar de los premios. Así que, pero demostraba y todo mucho interés en el tema y felicitaciones a los que ganaron y los que no, pues sigan para la próxima. Muy bien, pues vamos a comenzar. Voy a apagar mi cámara para que nos centremos más entonces en la presentación. Y vamos acá. Bien, pues la Organización Mundial de la Salud es una entidad que a nivel, ¿verdad?, que reúne muchos países, jurisdicciones, y por lo general cuando ocurren fenómenos que son de salud, principalmente, por supuesto, pues son la entidad líder en términos de tener una opinión que pueda llegar a un consenso entre todas las naciones y lugares. Y cuando comenzó toda esta emergencia del COVID-19, de hecho, les voy a ir dejando, aunque después vamos a enviárselas más adelante, les voy a ir dejando en el chat diversos address de internet, ¿verdad? Diferentes direcciones de internet, según las vaya trabajando, para que las tengan de referencia en caso de que quieran, déjame darle aquí a everyone y a todo el mundo. Las estoy dejando en el chat. Diferentes direcciones según las vaya trabajando para que ustedes también puedan explorar eventualmente, ya sea al mismo tiempo que yo lo estoy hablando o eventualmente puedan explorar esos lugares también y puedan tener la información. Como les estaba comentando, pues esta Organización Mundial de la Salud, cuando comenzó el COVID, el 31 de diciembre del 2019, publicó la primera noticia relacionada, ¿verdad? La primera noticia oficial relacionada a este asunto. Estamos hablando del 31 de diciembre del 2019. Y en ese momento se estaba trabajando con unos casos en China y se estaba clasificando como casos de neumonía. Y eso fue la primera vez que se llama la atención por unos casos que eran atípicos. Y al ser casos atípicos, pues comenzaron a tener esa atención de las autoridades de salud de China y luego comenzó en la región y se fue expandiendo a otros lugares y se llamó la atención porque eran casos atípicos, casos que aunque se pensaba que era un tipo de neumonía, no se comportaban como los casos de neumonía que hasta el momento se habían visto. Así continuó, ¿verdad? Y la historia es bastante larga. Hay información suficiente para los historiadores, para la gente que trabaja en este tema, puedan hacer diferentes análisis retrospectivos e inclusive se puede hacer una presentación exclusiva sobre este tema nada más. Pero si ustedes van viendo después, pueden ir al site con calma y analizarlo más adelante, hay mucho material. Van a observar que la evolución de
de lo que es una pandemia, ¿verdad? Desde que comienza hasta que se declara pandemia. No es hasta enero que comienza entonces a publicarse asuntos genéticos sobre el COVID. Fíjense que es interesante porque el 12 de enero ya China comienza a publicar los asuntos genómicos del COVID. Y esto es muy importante. Más adelante, en la presentación de hoy, les voy a hablar sobre dónde buscar información genómica. El sistema de vigilancia genómico que existe. Pero es importante porque si uno contrasta esta pandemia con pandemias de años anteriores, de siglos anteriores y décadas anteriores, uno nota que la tecnología ha sido un aliado desde el inicio, porque anteriormente hacer una secuencia genética de un virus y poder identificar cada uno de sus partes podía tomar años, hasta 5, 6, 7, hasta 10 años. Y esto se hizo prácticamente en semanas, lo cual nos ha dado la ventaja de que la vacuna ha salido más rápido. O sea, mucha gente se pregunta que por qué la vacuna salió tan rápido y han dudado de la vacuna, y pues es comprensible esos pensamientos. Pero la tecnología crece exponencialmente. Por lo tanto, no tenemos una tecnología ahora mejor que 10 años atrás, 10 veces mejor. Tenemos una tecnología 100 veces mejor o mucho más. La tecnología crece exponencialmente a tal punto que ahora toma semanas hacer esta secuencia. Y es clave esto para que ahora, en el año 2021, ya tengamos una vacuna. Eso era impensable hace 15 o 20 años atrás. Pero, continuando, vemos que a través del tiempo fue evolucionando y se fueron haciendo más informes. Y el 11 de marzo, ¿verdad? El 11 de marzo es una fecha clave, porque el 11 de marzo se declara por primera vez pandemia. Se hace la recomendación de que esto puede ser declarado una pandemia. Es ahí donde entonces todas las jurisdicciones del mundo tienen que asumir, desde el punto de vista epidemiológico, tienen que asumir que ese virus podría estar en su lugar, en su jurisdicción, en su país. Y eso es algo que algunos países no tomaron en consideración y continuaron pensando, en algunos lugares continuaron pensando que eso no iba a pasar en ese lugar. Incluyendo quizás Puerto Rico en algunos momentos, ¿verdad? Que se pensaba que esto no iba a llegar. Pero la clave aquí es la razón para declarar pandemia es esa misma. Es que todos asuman que ya ese virus podría estar en su lugar. Así que son lecciones que más adelante, si nos da tiempo, vamos a poder hablar sobre cómo manejar cosas como esta en el futuro. Luego sabemos que el 15 de marzo comienza entonces un proceso en Puerto Rico que es, ¿verdad? El famoso lockdown. Ya el 15 de marzo comienza, a pocos días después de haberse declarado pandemia. Bueno, en ese sentido, aquí hay mucha información que ustedes pueden ir analizando más adelante y tienen inclusive unos videos. Los invito a entrar, les dejé la dirección en el chat. Luego, al principio de la pandemia, uno de los portales donde se podía y aún se puede obtener información de este virus a través del mundo fue el portal que creó la Universidad de Johns Hopkins, la Universidad de Medicina. Y este portal ha sido el portal más utilizado en el mundo entero. Y es un portal muy interesante. Fíjense que al día de hoy, ¿verdad? Luego de un año de la pandemia, se estima que hay más de 121 millones de casos acumulados en el mundo. Y eso es, ¿verdad? Un número altísimo. Sin embargo, quizás más impresionante son el número de muertes. Aquí podemos ver el número de muertes globales, que son prácticamente 2.7 millones de muertes. Son muchas personas. Imagínense 2.7 millones de muertes por algo que, si no estuviera ocurriendo, probablemente esas personas, algunas de ellas quizás hubieran muerto por otras cosas, pero una gran proporción probablemente seguiría viva. En los Estados Unidos, básicamente son 378, ¿verdad? de millones de pruebas que se han hecho sobre el COVID, que es la otra parte que nos da. Y lo interesante es que usted puede ir a cualquier parte del mundo y observar cómo se ha comportado el COVID. Si vemos aquí el ranking de
los lugares donde mayores casos acumulados se han reflejado, fácilmente vemos que los Estados Unidos está cerca de los 30 millones de casos. Y es el líder en todo el mundo en la cantidad de casos. En algún momento vimos que España estaba haciendo se está observando de cerca porque estaba ocurriendo una cantidad grande, pero está muy lejos de los 30 millones. Y Brasil, pues es el más cercano, que está ahora mismo con prácticamente 12 millones de casos acumulados. Interesante porque esto, cuando uno ve este mapa, ve que todos esos puntos rojos donde se han acumulado casos básicamente en todo el planeta, y hay unas regiones donde no se observan casos. Eso es algo para un estudio futuro y determinar qué ha sucedido ahí, si es que no hay población, la población es muy baja, y etcétera. O sea que obviamente mientras más población, más probabilidad hay de que ocurra una infección por el virus. Interesante también que usted puede ir a cada uno de los puntos y analizarlos. Y por supuesto, se estarán preguntando si Puerto Rico está en el mapa. Bueno, si Puerto Rico está en el mapa, Puerto Rico aparece aquí. Estoy haciendo un zoom aquí, ¿ves? Aquí podemos ver a Puerto Rico. No necesariamente los datos que recopila Johns Hopkins van a coincidir 100% con lo que publica el Departamento de Salud, y eso es algo que es interesante porque siempre, desde el inicio de la pandemia, la comunicación entre esta herramienta y Puerto Rico, como parte de los Estados Unidos, pues ha tenido algunas cosas buenas y algunas cosas que hay que mejorar. Pero aquí uno puede entonces ir a algunos lugares y determinar cuántos casos han ocurrido. Por ejemplo, Guaynabo, podemos hacer clic, podemos ir en Bayamón, etcétera. Fíjate que dice la cantidad de muertos, dice 0. Así que hay algunas áreas donde los datos quizás no están fluyendo, no han fluido adecuadamente, pero nos da una idea de qué puede estar pasando en contraste a nivel mundial. Interesante la herramienta, les voy a dejar el website. Hay muchas áreas que usted puede trabajar aquí en esta página. Hay mucha información, hay herramientas, hay modelaje estadístico, hay modelaje epidemiológico, hay herramientas experimentales, está lo del Data in Motion. Hay muchas cosas interesantes, así que los invito a que puedan explorarla. Les voy a dejar aquí en el chat el enlace. Muy bien. Entonces, una vez Johns Hopkins crea este dashboard, el mundo entero comienza a visualizar lo que está sucediendo. Esto era impensable hace 30 años atrás. O sea, tener una herramienta como esta que usted pueda tener en vivo. Fíjese que esta herramienta tiene un algoritmo y va calculando. Cada vez que usted entra, los datos cambian. Ha sido una de las herramientas más eficientes que se han creado sobre este tema y ha sido una herramienta muy útil. Así es que sabemos que es parte de la tecnología y de los avances. Por eso es que la tecnología tiene que ir de la mano, ¿verdad? De la ciencia, y tiene que ir de la mano de los progresos de cualquier sistema. Y Puerto Rico no puede ser la exclusión de esto. Puerto Rico tenemos que seguir abogando por tener mejores sistemas, por tener mayor presupuesto para mejorar los sistemas estadísticos y de paso los sistemas de información que están atados a esto. Si vamos a la historia, una vez sale ese dashboard, muchas jurisdicciones también intentan emularlo para tener información. En Puerto Rico, hasta ese momento no existía una herramienta para poder seguir de cerca este virus y poder ver cómo evoluciona y cómo está evolucionando. Sí, en ese momento comenzamos a recibir datos en formato de PDF, Microsoft Word, en unas tablas que eran pues estáticas y que se repartían a la prensa, y la prensa comenzaba a tener información. Nosotros comenzamos a recibir esa información y comenzamos a ver muchas discrepancias y que no era, obviamente estaba muy lejos de ser un sistema como esa plataforma que acabamos de ver, Johns Hopkins, que ya estaba creada al inicio, desde los primeros días, y estábamos muy lejos de eso. Nosotros muy preocupados porque esto era algo muy serio y sigue siendo algo muy serio, ¿verdad? Donde está involucrada la vida humana y que se necesitan las estadísticas para tomar decisiones basadas en evidencia y en ciencia. Comenzamos a trabajar con el Departamento de Salud. De hecho, la historia viene de mucho antes, desde allá cuando vimos que en diciembre
aquel informe que vimos en la página de la Organización Mundial de la Salud, ya en diciembre, la Organización Mundial de la Salud estaba hablando de esto, ya nosotros estábamos en comunicaciones con el Departamento de Salud en ese entonces para comenzar a tener un sistema para tan pronto llegar al primer caso, poder registrarlo en un sistema adecuado. Quizás recordarán la historia de que salieron en los periódicos, de que el instituto estaba en una especie de lucha con el Departamento de Salud para que nos dieran los datos. Pasó un tiempo considerable, preciado, que se pudo haber aprovechado mejor, pero bueno, finalmente, cercano a marzo, específicamente en los primeros días de marzo, salió, luego que se hace el lockdown, a los 2 días ya nosotros habíamos publicado un dashboard que era comenzando a tener esos datos para que la gente y los científicos pudieran tener información. Este es uno de los muchos partes de prensa que salieron donde se anuncia que el Instituto de Estadística crea esa sección con datos del COVID. El instituto pues fue el primero en crear esta sección y de igual forma diferentes lugares y diferentes medios de prensa pues nos entrevistaron y nos dieron este paso para que explicáramos de qué consistía. Esta imagen que están viendo, ¿verdad? Es un reportaje de News is My Business, donde habla de este portal. Fíjense que en ese momento estaban presentando datos del 16 de marzo del 2020. Recordarán que el lockdown fue el 15. Ya nosotros veníamos trabajando desde mucho antes con los datos, trabajando con discrepancias, con cambios en los datos. Encontramos que habían duplicado y estábamos trabajando en ese momento y teníamos un database lo más depurado posible. Y de ahí creamos este dashboard que ustedes ven, esta imagen de ese momento que se creó. En ese momento solo habían 5 casos positivos confirmados, no habían muertes en ese momento y habían 37 personas bajo evaluación. Recuerden que todavía en este momento había muchas dudas con el virus y todavía había mucha dificultad creando una clasificación correcta de lo que es un caso probable, de lo que es un caso confirmado, pero todavía las pruebas de PCR no estaban en funciones como ahora, pero ya habíamos creado este. Fíjate, en este primer dashboard nosotros comenzamos a dar información básica, la cantidad de personas que estaban bajo observación, que en ese caso eran solamente 37, 5 casos positivos, la edad promedio de esas personas bajo evaluación, los resultados de las pruebas, cuántos casos eran positivos, cuántos eran negativos, cuántos estaban pendientes. Yo sé que esas clasificaciones ya no se usan ahora mismo, y los resultados de las pruebas y los resultados de las pruebas por distribución según la región de salud. Importante eso, que en ese sentido el database pues se iba recibiendo de una manera irregular por parte del departamento y se recibía de una forma prácticamente artesanal. No fue hasta mucho tiempo después que nos comenzaron a enviar los datos en formato Excel y que fue mejorando, pero fue el primer dashboard. Luego de esto ocurrieron varias reuniones y acercamientos con el Departamento de Salud que tomaron bastante tiempo, pero finalmente ellos pudieron corregir algunas deficiencias que tenían, como los duplicados de casos, y pudieron generar un dashboard que ellos mismos crearon. De hecho, como información adicional, nosotros creamos un video en ese momento, al principio. Fíjense que aquí están viendo en imagen un canal de YouTube que tenemos en el instituto. Los invito a que lo accedan. Y ahí hay un video sobre cómo manejar la herramienta y cómo navegar a través de ella. En ese momento, ya cuando se crea el video, ya las personas bajo evaluación habían aumentado a 301 personas y fíjense que ya desafortunadamente se habían registrado 2 muertes. Este era el único lugar donde las personas podían entrar y ver esta información. Fue muy útil, muchas personas lo usaron, muchos científicos lo usaron al inicio. Ya esta herramienta no existe, se sustituyó por otra que más adelante les voy a mostrar, pero provocó que el Departamento de Salud generara algo como lo que están viendo en pantalla, ¿verdad? Un dashboard que ellos comenzaron a crear y que comenzaron a trabajar. Así que básicamente, pues,
había mucha presión para que, si recuerdan, en las noticias, en las entrevistas, se hacía mucha presión de que cuando el Departamento de Salud iba a publicar su plataforma. Una vez la publica, que comienza el proceso, ahí es que nosotros entramos y también ayudamos a eliminar esos duplicados que estaban en ese momento. Era importante eliminar los duplicados porque en ese momento los datos estaban entrando de forma manual. Todos los datos estaban entrando de forma manual. Y eso era retrasaba mucho la información y no había forma de identificar esos duplicados de forma ágil. Esta generación de la plataforma lo obligó al departamento a moverse hacia un sistema que pudiera entonces estar digitalizado y ayudar a esa remoción de duplicados. Fíjese que aquí, en este primera versión que ellos tenían de esa plataforma, que aquí en la noticia faltan datos en el dashboard de salud para poder planificar el fin del toque de queda. Estamos hablando de abril 11 del 2020. Todavía el toque de queda existe, así que estaba muy lejos la noticia, ¿verdad? De la realidad de ahora, pero lo que sucedía era que faltaba información y eso era parte de lo que nosotros estábamos trabajando con ellos. La importancia, y no es porque, ¿verdad? O sea, yo sea el director del instituto y no es por decir que el Instituto de Estadística es útil, porque sí, es que realmente esta historia del COVID nos ha demostrado que, una vez más, la enorme importancia que tienen los datos y la enorme importancia que tiene que una entidad como el Instituto de Estadística tenga los recursos necesarios e interceda. Nosotros hicimos todas estas intervenciones con bien poco personal, prácticamente muy pocas personas, y aún seguimos de esa manera y hemos logrado mucho y salud y la población de Puerto Rico se ha beneficiado de esto. Así que imagínense qué podríamos hacer si tuviéramos más recursos. Así que es enormemente importante que sigamos y no perdamos ese impulso que tenemos ahora de la importancia de los datos. Ahora todo el mundo habla de datos, ahora todo el mundo habla ahora la epidemiología es famosa, la demografía, pero eso es algo que tiene que permanecer. La evidencia científica y los datos para el uso de las autoridades de salud, las autoridades oficiales y para la toma de decisiones basadas en evidencia es importantísimo. Aquí, cuando ustedes ven, habla sobre el total de camas de adultos. Nosotros en el instituto creamos un sistema de recopilación de datos de los hospitales. Habían 51 hospitales aproximadamente participando. Y esos hospitales creamos un sistema desde cero, usando herramientas de trabajo de la nube. Usamos herramientas de Microsoft, en este caso, en combinación con las de Google. Hicimos un sistema donde los hospitales enviaban todos los días los datos al instituto. El instituto hacía una recopilación de esos datos, una verificación, los depuraba y hacía un consolidado. Y ese consolidado se le enviaba al Departamento de Salud y el Departamento de Salud creaba los cálculos necesarios para incluirlo en el informe de personas hospitalizadas por COVID. Así es que nosotros comenzamos, estuvimos varios meses con eso, donde los 7 días de la semana se trabajaba con eso. No había descanso en ese momento. Eventualmente, el mismo sistema que se llama Bioportal, que es con que hicieron esta plataforma, logró conectarse efectivamente con los hospitales y el instituto pues ya no tenía que hacer esa gestión. Pero son cosas importantes a tomar en cuenta porque una entidad tan pequeña como el instituto, con tan pocos recursos, puede haber hizo tanto, significa que es posible ampliar esto mucho más. Luego de eso, nosotros hemos evolucionado, ¿verdad? El Departamento de Salud ahora tiene una nueva plataforma. Yo se las voy a enseñar ya pronto aquí. El Departamento de Salud tiene una nueva plataforma y nosotros tenemos una plataforma que tiene cosas similares, pero también tiene cosas distintas, que esa es la idea, ¿verdad? Nosotros no creemos en la duplicación de información y de esfuerzos, así es que tenemos diferentes objetivos. Si usted va a la página del instituto, a estadísticas.pr,
va a poder ver que en la parte superior aparece un icono de un tab de COVID-19. En ese tab de COVID-19, usted puede ver diferentes productos. Estos productos se han generado a través de la historia del COVID, desde que esto comenzó a funcionar. Uno de esos productos que usted puede ver ahí es vacunación COVID-19, que es el producto de más reciente creación. Puede ver el de plataformas de indicadores, que era lo que era el dashboard original y se convirtió en una plataforma de indicadores, evolucionó a esto. Es el producto más viejo que tenemos en el listado aquí. Tenemos la encuesta de COVID-19 para negocios que se utilizó. Fíjense que otro asunto en el cual el instituto trabajó fuertemente e intensamente, sin descanso, cuando estaba en sus inicios, el lockdown, y se comenzó a hablar sobre la posibilidad de comenzar a abrir negocios nuevamente. El instituto creó una herramienta junto con el Departamento de Desarrollo Económico y junto con el sector privado para poder recopilar datos de los negocios según iban abriendo, cuántos empleados estaban contagiando del virus, cuántos empleados habían salido positivos, para tener una idea de qué negocios estaban progresando de una manera segura y qué negocios a lo mejor había que observar para darle más atención, para evitar el cierre de ese negocio nuevamente o para cerrarlo si es necesario. Antes de ir a otra plataforma, le voy a dar un vistazo a esta plataforma de COVID-19 para negocios. Ya esta plataforma no se está actualizando como antes, porque ya estamos en un nivel donde ya no es necesario hacer esto, pero fíjense que hasta el 16 de agosto del 2020 se estuvo trabajando con esta herramienta y tenía datos constantes desde de mayo del 2020. Y fíjense que recopilaba información, la última información que recopiló la herramienta era como cuántos empleados estaban activos en ese momento, cuántos eran mayores de 65 años, cuántos trabajaban a distancia, cuántos enfermos de COVID-19 estaban bajo sospecha de COVID-19, cuántos se le hizo la prueba. Y tenía una herramienta bien interesante que era el promedio del nivel de riesgo para contagio de los negocios en ese momento. Y fíjese que en ese instante, básicamente, el menos del 1% de esos empleados estaban positivos a una prueba de COVID-19 y el nivel de riesgo estuvo siempre cerca del 40%. Era un indicador que nosotros trabajamos y acá en las notas del CAR se explica un poco más sobre eso. Muy interesante esa herramienta permitió que la apertura de negocios en algunos sectores continuara y en otros se tuviera mayor precaución. Era la única información que había en ese momento sobre los negocios y la trabajó el Instituto de Estadística en colaboración con otras entidades. Bueno, la plataforma de indicadores, que es la más antigua que tiene el Instituto sobre el COVID-19, ahora mismo está actualizada al día de hoy. De hecho, tiene más casos que lo que tiene Salud en su página en estos momentos. Nosotros a veces estamos un poco más actualizados y a veces estamos un poco más atrasados porque nosotros no actualizamos la herramienta todos los días. La actualizamos con una frecuencia según, ¿verdad?, nos permite nuestros trabajos, nuestros proyectos. Tratamos de por lo menos una vez a la semana como mínimo actualizar la herramienta. Fíjense, interesante lo que estamos viendo en pantalla. Tenemos varias cosas. La herramienta o la plataforma nos provee estadísticas e indicadores. Nos provee la curva de casos positivos acumulados. La famosa curva que usualmente toma una forma de S. Y es una curva donde cuando se habla de si estamos aplanando la curva, lo que estamos hablando es de esto mismo, de que la curva quede plana. Fíjense que en algún momento del tiempo, por mucho tiempo, estuvimos lejos de tener una curva plana. Y ahora, afortunadamente, se está notando que la curva está comenzando a aplanarse, lo cual es bueno. Esto es una forma cualitativa, gráfica, de poder ver esa evolución del virus y cómo va. Y cada uno de esos puntos nos provee datos cuantitativos. De igual forma, tenemos una cosa que en epidemiología se utiliza mucho, que es la acumulación, pero con logaritmo base 10, la cual toma en consideración y permite ver dónde, qué parte en el tiempo
ocurrieron ese contagio exponencial. Y fíjense que claramente se puede observar momentos donde el contagio fue exponencial. Y ahora podemos ver cómo la curva está comenzando a aplanarse claramente. De igual manera, tenemos la curva epidémica, la cual está muy interesante porque nos dice dónde, en qué momento en el tiempo esos casos se registraron los casos más altos diarios de COVID y cómo ha ido la curva evolucionando. Ahora mismo, afortunadamente, como pueden ver, estamos en un punto por debajo de los 200 casos diarios, donde en algún momento estuvimos en los 1.200, 1.300 casos diarios. Así que son buenas noticias. Estamos ganando la batalla. Claro está, hay que estar, más adelante les voy a comentar sobre un dato, que es que hay que estar bien atentos también a la cantidad de pruebas que se hacen. Esto todo lo que les estoy enseñando hasta ahora es basado en pruebas moleculares, las PCR, como las pruebas que hasta el momento son las únicas que garantizan en casi un 100%, ¿verdad? Ninguna prueba es 100% fiable, pero en casi un 100% que garantizan que si sale positivo es que usted tiene partículas virales activas en su cuerpo. Esta otra gráfica es el factor de crecimiento diario y es un poco más complicada, pero esos picos que ustedes ven, que los picos más altos hacia arriba, es que han ocurrido cambios dramáticos de un día para otro. Y esto mide la volatilidad de esos datos. Fíjense que dentro, en el interior, hay unos picos más pequeños y esos picos grandes donde el dato ha sido más volátil. Eso tiene unas implicaciones para los estudiosos del tema. Fíjense que hasta ahora lo que les estoy enseñando son indicadores que van más allá de simplemente presentar un número. Son análisis un poco más técnicos a nivel epidemiológico. Aquí tenemos una tabla sencilla donde usted puede ver cosas interesantes sobre los casos positivos acumulados hasta el momento, ¿verdad? Y es claramente, se observa que las mujeres han sido las que son las que, de todos los casos, cuando usted ve el 100% de los casos, más del 50% son mujeres. Y aproximadamente el 54% de ellos son mujeres y el 46% más o menos son varones. La edad promedio ha sido cerca de los 40 años, la edad promedio de los contagios positivos, y aquí tiene la desviación estándar. Así que pues, más o menos 20 años por encima, más o menos 20 años por debajo. Aquí está la pirámide. Esto es una aportación que hace Alberto, y lo cual él colabora y desde el inicio ha colaborado en esta plataforma y nos ayuda a crear esta pirámide de edad y sexo, que es la distribución por edad y sexo de los casos. Fíjese que se observa que la acumulación ha sido prácticamente mayor en las áreas donde está la edad productiva. Al inicio la acumulación era más en las personas con mayor edad. Y luego la pirámide fue tomando esta forma. Hay un video que, si nos da tiempo, se lo voy a enseñar para que vean cómo evolucionó esta pirámide. También, igual forma, aquí podemos ver claramente, y hay otra imagen que les voy a enseñar, donde se muestra esto con más profundidad, pero claramente se observa que el impacto del COVID-19, de los casos positivos, ha sido mayor en la región metropolitana y en la región que está alrededor de la región metropolitana. Estas zonas que son más oscuras, podemos ver donde el impacto del COVID-19 ha sido mayor, ¿verdad? Los casos positivos. Y estas son tasas por cada 10.000 habitantes. Así que más allá del número crudo, al hablar de tasas, nos da una idea mejor, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener 500 casos en San Juan que tener 500 casos en un municipio pequeño, o en Sidra, o en Orocovis. Así que esto es interesantísimo. Esta es la foto de un año, donde ha ocurrido ese mayor impacto. Y acá las muertes, que desafortunadamente han sido muchas. En este momento, 2.089 muertes acumuladas. Pero afortunadamente vemos lo mismo que estamos viendo con los casos de COVID, ¿verdad? Que se está comenzando a aplanar esa curva, lo cual es interesante y es muy importante. Estamos todos deseosos de poder decir, mira, la curva ya está aplanada. Estamos cerca de eso. Así es que hay que aprovechar para llamar la atención a todo el mundo, a todos nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros colegas, que continuemos con el proceso de vacunación y que esto no ha terminado, pero estamos cerca de ganar. Pero si nos descuidamos,
podemos regresar a un punto que no queremos. Queremos mantener este trending, ¿verdad? Este movimiento hacia aplanar la curva. Y acá en la parte 2 del documento nosotros tenemos información del Departamento de Salud. Según al 19 de marzo, qué números tenían ellos en su portal. Y precisamente hablando de eso, voy a ir a este enlace que ustedes ven aquí, al final de nuestra plataforma. Si ustedes entran, ese enlace los va a llevar a la página que ahora tiene el Departamento de Salud. Ya el dashboard aquí ya no lo están usando realmente. Ahora tiene una nueva página. Así que los invito a que entren en esta nueva página. Les voy a dejar aquí, les voy a dejar primero el enlace a nuestra página de COVID en el chat, como les había comentado, para que lo tengan todos ahí. Estoy colocándolo ahora. Y les voy a dejar también el enlace a esta nueva página del Departamento de Salud, que no sé si todos han podido entrar en algún momento, pero si no, este es buen momento para que anote esta página que tiene información muy interesante. Aquí combina lo que es las estadísticas generales con la vacunación, hospitales y eventos. Más aquí pues usted puede ver todos los días esto va a cambiar y esta es la fecha del día de hoy. Esto va a cambiar y va a poder ver los casos confirmados, acumulados y los que se informan en este día particular. Fíjate que esto lo que significa es que se confirmaron 293 casos para el 19, con fecha del 19 de marzo. En realidad, aunque esta es la fecha de referencia, este dato es del día anterior, pero para efectos de estandarización se le asigna el número al día en que se publica. Así que son 293 casos en el día de ayer realmente, pero asignados al día de hoy. Y acumulados son 95.328. Y así con cada uno de los casos probables, sospechosos, las muertes. La vacunación es el otro punto, pero también tenemos aquí mapas de los casos confirmados, sospechosos, etcétera. Aquí son datos crudos, no son tasas, distribución por región, total de casos según el sexo, que es similar a lo que le hablamos ahorita, ¿verdad? 56 casos son, de por ciento de los casos son mujeres, el 44% son varones, y así sucesivamente tiene diferente información muy interesante que lo invito a que la acceda. En ese sentido tenemos la sección de vacunación del Departamento de Salud, que es la sección que más personas ven ahora porque es el tema más importante en este momento. Y aquí, ¿verdad? Vemos las dosis administradas, personas con al menos una dosis y personas con la serie de datos de vacunación completada y diferente información según la manufacturera y según los mapas. Usted puede entrar, hacer clic en un mapa, por ejemplo, aquí hice clic en este municipio y aquí te puede decir, ¿verdad? La información de ese municipio, cuántas personas han sido vacunadas. En este caso estoy dando la agua buena y por edad y así diferente información, la fase, mucha información interesante. Ahora bien, en el instituto nosotros tenemos en nuestro portal una sección de vacunación. Y usted va a la sección de vacunación y se llama vacunación COVID-19. Si usted va ahí, usted va a poder observar ciertos indicadores y también están actualizados al 19 de marzo. Aquí te dice cuántas personas han recibido una dosis y cuántas personas han recibido 2 dosis. Y está dividido según la dosis, ¿verdad? Vemos aquí que el 60% prácticamente de las personas vacunadas han sido mujeres con una dosis. Y si vamos a la tabla de 2 dosis, está cerca de ese número. 61% de las personas que han recibido 2 dosis son mujeres y el 40% son varones. Y esta es la pirámide. Alberto nos ayuda a actualizar las pirámides y los mapas. Y aquí en la distribución, en este momento, con datos hasta el 1 de marzo, de la vacunación de la primera dosis. Fíjese que tiene un % de personas grandes en 65 años o más con la primera dosis. Y cuando vemos el mapa, pues también tenemos las tasas de vacunación de esa primera dosis. Mientras más oscuro, pues mayor mayor la tasa de personas vacunadas con una dosis. Y aquí están los primeros 10 municipios con las tasas más altas, los últimos 10 municipios con las tasas más bajas de la primera dosis, y aquí similar con la segunda. Fíjese que la forma de la pirámide de la segunda dosis es distinta. Tiene un grosor mayor en el renglón de 40
a 65 años. Y acá tenemos el mapa de las tasas para esa segunda dosis. Mientras más oscuro el municipio, mayor es la tasa. Y tenemos acá también los primeros 10 municipios con las tasas más altas de la segunda dosis, que han recibido las 2 dosis, ¿verdad? Y aquí las tasas más bajas. Interesante es que tenemos un gráfico por la cantidad de vacunación por día. Y podemos ver qué días la vacunación ha sido más alta que otros. Y cómo va, si se está manteniendo esa alta vacunación o está bajando. Así que está interesante para ir observando esos esfuerzos de vacunación. Si están por encima o por debajo del promedio. Aquí interesante que es el promedio por día de vacunación. En diciembre se vacunaron 3.928 personas diarias en promedio. En enero eso aumentó dramáticamente a 7.854. En febrero aumentó nuevamente de 1.936 y en marzo, aunque está más alto que enero, está un poco más bajo que febrero hasta el momento. Todavía no se ha completado el mes de marzo, hay que terminar el mes a ver, pero está cerca de los 8.876 personas vacunadas por día. Nosotros quisiéramos que estos números se mantengan altos para poder adelantar el proceso de vacunación. Acá tenemos una sección especial que es actualizada de vez en cuando, ¿verdad? Según lo más frecuente posible. Y si vamos a esa sección especial, aquí lo que nos trae es el mapa de los Estados Unidos y sus jurisdicciones y varios indicadores para Puerto Rico y otras jurisdicciones más. Tenemos una tabla donde usted puede observar las tasas de vacunación, puede observar la cantidad de personas vacunadas, las dosis recibidas, información muy interesante que inclusive tiene un enlace aquí que dice Download Data, que usted puede bajar los datos y trabajarlos usted mismo en Excel. Y tiene el enlace para la fuente principal de donde sale esta información. Esto es muy importante. Así que con esto cubrimos todo el espectro, el local y el del resto de los Estados Unidos para que podamos contrastarnos con el resto de las jurisdicciones. Le voy a dejar aquí el enlace de esta sección de vacunación para que la tenga usted disponible aquí en el chat. Muy bien. Ahora, tenemos aquí un portal muy interesante. Usted sabe que existe una coalición científica de Puerto Rico y esa coalición científica tiene su propio portal. El portal es muy interesante porque nos va dando unos datos sobre cómo evoluciona la positividad, por ejemplo, a nivel de Puerto Rico. Fíjese que se habla mucho de la positividad. Se dice que la positividad debe estar menos del 5% para que las cosas estén funcionando bien y mayor del 5% ya comienza a dar preocupación. Y si es 10% más, pues estamos en rojo. Según este portal, la tasa de positividad basada en pruebas está cerca del 6% y basada en los casos positivos, casos únicos, está cerca del 5%, lo cual es bueno. Sin embargo, esta flecha que usted ve aquí indica que ha aumentado con relación a la semana anterior. Esto es un aproximado, ¿verdad? Y también nos dice, interesante, cuántos días se estima el algoritmo que quedan para alcanzar el 70% de la población inmunizada. Y dice que quedan 246 días. Eso es si seguimos con el ritmo que tenemos actualmente. Si aumentamos el ritmo, esos días bajan. Así que básicamente, según esto, nos quedan unos 8 o 9 meses de trabajo todavía para alcanzar ese 70%. No obstante, eso puede cambiar si se aumenta el ritmo de vacunación. Y acá tienen un contraste por semana y tiene algo interesante que es la meta. La meta de ¿verdad? Queremos que haya, queremos que sea la positividad esté en menos de 2%, los casos positivos, la positividad de pruebas esté en menos de 3 y así sucesivamente. Interesante, esta es una excelente herramienta y se la voy a dejar aquí en el chat porque es una herramienta, inclusive pues es el grupo asesor del gobernador en estos momentos. Tenemos aquí este database. Es que para que tenga idea de cómo usted puede, usando esta herramienta que acabamos de ver, si usted va a donde está la explicación aquí y el disclaimer, puede aquí acceder en el disclaimer a dónde están los datos de vacunación.
Y los datos de vacunación están en un website que se llama Our World in Data. Y ahí usted puede bajar datos como este y hacer sus propios análisis. Así que esta herramienta también provee Open Data y Open Source. Tenemos otra herramienta interesante, que es la del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, que tiene una sección de salud pública. Aquí es donde se saca o se estima la positividad por municipio. Si usted quiere saber cuál es la positividad de su municipio, si está en rojo, no es bueno. Si está en anaranjado, pues más o menos. Y si está en amarillo, eso es bueno. Y verde, mucho mejor. Fíjense que aquí está 7 municipios tienen una positividad mayor a 10%. Y es interesante porque usted puede entonces ir a cada uno de los municipios y examinar el dato. Así que si usted quiere saber cómo está su municipio, esta herramienta es excelente para eso y lo estamos utilizando para tomar decisiones, sobre todo para las escuelas. No sé si escucharon esta mañana que estaban hablando de algunas escuelas que quizás no pueden abrir en algún municipio porque el municipio está en rojo. Le voy a dejar este enlace interesante por aquí, que son, fíjense que las herramientas para la toma de decisiones no están necesariamente todas en un solo lugar. Hay que obtener, y esto una vez más nos dice que esto es un esfuerzo de todos, esto no es un esfuerzo solamente de un grupo o de una entidad. Ciertamente hay entidades líderes que tienen su deber ministerial, como de salud, el instituto, pero hay otras entidades que se han unido al esfuerzo. Ninguna batalla de este tipo se puede ganar solos. Hay que estar unidos y hay que estar colaborando. Y la comunidad científica hay que darle herramientas también. Los datos hay que compartirlos. Esto no sería posible si no se compartieran datos. La coalición científica no pudiera generar el portal que vimos si no se comparten datos. Si no se hace una apertura de la información. Y eso es lo que el instituto siempre ha estado abogando, por la transparencia y la apertura de los datos. Este no es otro lugar, es interesante, usted lo ha escuchado mucho probablemente, que es el sistema municipal de investigación de casos y rastreo. Esta es la página de ellos. Y aquí hay diferentes informaciones y muchas tablas de información, pero principalmente la parte gráfica que probablemente usted ve en redes es esta que está aquí, donde le da a uno un resumen de las investigaciones, cómo han llegado ahora. Fíjese que hay 3.630 casos investigados, datos confirmados, y los síntomas más comunes: congestión nasal, dolor de cabeza, tos. Te dice entonces dolor muscular, fatiga, fiebre, pérdida del olfato, dolor de garganta. Te dice que el 78% de los casos han sido sintomáticos, de los que se han investigado, y te habla de mucha información. Y esta es una de las cosas que más utilizan la gente, es para saber si los brotes se están dando en la familia o se están dando en el área laboral o son los viajeros. Y según este dato y esta información, la mayor parte de los contagios siguen siendo en el ente familiar, seguido de un escenario mixto. El escenario laboral es bien bajo y el social también, y los viajes también, así que muy bajo. El 0% dice aquí, probablemente, estos son estimados, ¿verdad? De lo que se trabaja ellos, probablemente sea, no sea cero, pero sea muy cerca de cero. Interesante esta herramienta, así que yo le voy a dejar nuevamente aquí el enlace. Vamos a ver. Muy bien. Ahora bien, ok, me quedan como 10 minutos, ¿verdad, Alberto? Más o menos. 9. Sí, tiene 15 minutos. Yeah. Ok, bien. Nada, esta sección que usted ve aquí, probablemente muchos de ustedes no la han visto, quizás sí, quizás hay unos fanáticos por ahí de la epidemiología genómica, pero es uno de los lugares principales para examinar lo que le llaman las variantes del virus. ¿Por qué son variantes y no son cepas? Porque su cambio genético no ha sido lo suficientemente dramático para considerarse otro virus diferente, una cepa diferente de un virus. Es como decir, siguen siendo virus que aunque cambian, son muy similares, son como casi un gemelo que no es idéntico, pero que es muy similar. Todavía no, hasta donde tengo entendido, la información que tengo, que hemos visto, no se ha generado una nueva cepa. Y esperamos que eso no pase, porque puede ser bien mala o puede ser bien buena. O sea, en el sentido de que puede ser una nueva cepa que no contagia a nadie,
que haya perdido sus características o que sea menos letal, o puede ser una cepa que sea todo lo contrario. Así que estamos en vigilancia. Y esto que está aquí, todo esto que usted ve aquí es como los árboles familiares. Usted puede saber la 19A, que fue la variante original o el virus original, y entonces se fueron creando variantes y familias de esas variantes. Y así usted puede ir viendo y analizando. Y cada uno de estos puntos te va diciendo, ¿verdad? Esa variante. Fíjese que hay miles de variantes. O sea, lo que pasa es que hay unas características particulares. Hay unas variantes que varían tan poco que realmente no afectan en nada. Y hay otras que son más llamativas. Y esas que son las que forman las familias grandes. Esas son las variantes de las que usted escucha hablar. Donde están estas variantes ahí. Acá usted puede ver entonces cómo esas variantes 19A, 19B, 20G, ¿verdad? 20J, 50, 501.Y.V3, tienen diferentes nombres, ¿verdad? Pues usted puede ir viendo dónde están, en qué lugares hay mayor proporción de qué variantes. Y eso es bien importante saberlo. Acá, a través del tiempo, cómo se han ido creando nuevas variantes. Fíjense que algunas surgieron, no existían en mayo, pero comenzaron a surgir en julio, en noviembre, y ahora nuevas variantes que antes no existían, que ahora existen, que comenzaron en enero, en noviembre, quizás se detectó el primero, y así va sucesivamente terminando. Fíjense que aquí le puede decir que el 2% de los casos en ese momento tenían esta variante y así va aumentando. Para el que le interese este tema, esto es interesantísimo. Ahora bien, si usted hace un find en esta página, ¿verdad? Y busca Puerto Rico, va a encontrar a Puerto Rico aquí. Y ve, si encuentra a Puerto Rico y hace clic ahí, lo interesante es que cuando usted va acá, vamos a ver si logramos filtrarlo. Vamos a de nuevo aquí a Puerto Rico. Vamos a ver dónde está. Vamos a ver si lo filtra. Aquí está. Ahí está. Este es para Puerto Rico solamente. Y aquí fíjese que los puntitos de cada uno son las variantes que se han encontrado en Puerto Rico. Así que Puerto Rico tiene estas proporciones que usted ve aquí de las variantes. La principal el virus principal es el 20C. Y puede ver aquí también la evolución a través del tiempo. Fíjate que Puerto Rico ha tenido 20C por mucho tiempo y luego comenzó a aparecer 20A, 20B, 20C y ahora tiene, en marzo podemos identificar que el 20A ya no está tan prevalente, pero sí el 20B, el 20C y algo, ¿verdad? De acá, del 201, 50.1, etcétera. Nombre larguísimo ahí. Así que esto es interesante. Cuando usted ve que sale, que se detecta una nueva variante, pues se coloca aquí en este árbol genealógico. Lo invito entonces a entrar aquí más adelante. Le voy a copiar el site para que lo tenga. Ahora bien, en el instituto tenemos una página en Facebook y le quería mostrar una animación que hizo Alberto que le quedó muy bien sobre la evolución de la pirámide de los casos positivos de COVID. Fíjese, le voy a dar aquí, como puede ver, va a ver la animación. Me dice Alberto que me quedan 4 minutos, así que nos falta poco para terminar. Fíjese, presta atención a la pirámide, cómo la pirámide va cambiando y se va acomodando en los casos positivos. Entonces también tenemos un análisis de los mapas, del mapa, ¿verdad? Vemos cómo estos municipios que son los más afectados por el COVID a través de este año. Y hay otras cosas más en nuestra página, hay reportajes que se han hecho y aprovecho el último 2 minutos que me quedan para decirle, lo último que hemos hecho es hablar sobre las lecciones aprendidas sobre el COVID. Hemos ido a diferentes medios
Y rápidamente les quiero mencionar algunas de estas lecciones que hemos aprendido en términos de los datos y la estadística. Hemos aprendido que se necesitan mejorar los sistemas, necesitan recursos y mejorar los sistemas para que los datos se reciban de forma más rápida. Ya la gente tiene expectativa de recibir datos, tiene expectativa de que los datos se reciban de una forma rápida, inclusive hasta en tiempo real. Eso es algo que se va a quedar para siempre. Ya no podemos pretender que la gente va a esperar 3 meses por un dato. Sin embargo, tenemos que asegurarnos que esos datos sean de calidad. Así que el reto es tener datos rápidos, pero de calidad también. La tecnología y la interconexión de los sistemas demostró que necesita urgentemente una atención. Los sistemas no están conectados, no están interconectados, necesitan la interconexión de sistemas. Esta pandemia nos ha enseñado eso. Y nos ha enseñado de que tenemos que comunicar la información de una forma más adecuada y que tenemos que prestar atención a lo que se llama Big Data, a los datos masivos que se generan en diferentes plataformas. Y tenemos que aumentar la colaboración interdisciplinaria. Ya vimos que es imposible que una sola entidad lo haga todo. Y tenemos que contar con científicos, con biólogos. Tenemos que ser interdisciplinarios. Ya las fincas privadas de la agencia no pueden ser. Ahora los datos hay que compartirlos con mucha gente.